estamos de vuelta y estamos con Farid Kajat, analista internacional. Farid, buenas noches, gracias por estar acá. Buenas noches. Farid, queríamos conversar contigo para, para entender la importancia económica y geoeconómica de Siria, pero una pregunta previa, porque siempre detrás de estas guerras en las cuales Estados Unidos incursiona, siempre hay esta especulación, muchas veces con sustento, de que hay un interés económico. En Irak fue el tema del petróleo, ¿no? Etcétera. En el caso de Siria, ¿hay un tema económico en particular que le interese a Estados Unidos? No, Siria no es un gran productor de petróleo. Y se cree, bueno, la revista The Economist en una edición reciente decía que en su momento de auge Siria llegó a producir 380.000 barriles diarios, que no es poca cosa, pero para estándares globales tampoco es significativo, pero que su producción habría caído a alrededor de 20.000 barriles en este momento. O sea, en otras palabras, frente a quienes dicen la pérdida de la oferta siria en el mercado podría tener un efecto sobre los precios del petróleo, la respuesta es: esa oferta ya desapareció del mercado y no ha tenido mayor efecto. El efecto sobre los precios del petróleo es digamos, por la anticipación de los inversionistas de la posibilidad de un ataque, no porque haya menos oferta en el mercado. Y además se cree que hay suficientes reservas en distintos países como para, digamos, compensar una eventual caída en el caso de Siria. Se habló también en un momento dado de un oleoducto que sacaría el gas y petróleo en alguna medida del Golfo Pérsico hacia Europa a través del Mediterráneo vía Siria, como una suerte de sustituto del canal de Suez. Pero el canal de Suez ha funcionado sin ningún problema durante más de 30 años. No veo por qué el canal de Suez se ha visto como una fuente de... No es un tema de capacidad. Tenemos el mapa que queríamos mostrar para ver si es que nos ayuda un poquito a entender... A ver, Farid... para los televidentes, explícanos un poco la ubicación de Siria y un poquito lo que nos estabas contando. Siria es importante geopolíticamente por el vecindario en el que se encuentra, ¿no? Es vecino de países que importan para Estados Unidos. Turquía, que es el único país del Medio Oriente que es aliado militar de Estados Unidos porque es miembro de la OTAN, la alianza militar más importante liderada por ese país, por Estados Unidos. Es vecino de Israel, que es el principal aliado estadounidense en Medio Oriente. No en vano recibe $3.000 millones de ayuda militar y económica al año. No hay ningún país que se compare con Israel en ayuda americana. Y en términos per cápita ya es sideral, ¿no? Porque solo tiene 7 millones de habitantes. Es vecino de Irak, un país que estuvo ocupado hasta hace poco por Estados Unidos. Vecino de Jordania, un país aliado de Estados Unidos, uno de los principales receptores de refugiados sirios, pero además el país donde Estados Unidos está entrenando y apertrechando a miembros del ejército sirio, Ejército Libre de Siria, para crear un nuevo frente en la guerra civil siria por el sur del país. Entonces, Siria es importante por los países que lo rodean. O sea, está rodeado de países que son aliados de Estados Unidos. Exactamente. Y además es un vecino de Líbano, un país que ocupó militarmente, un país al que no reconoce formalmente, porque alega que históricamente fue parte de Siria, y en donde los problemas de Siria, había un trasvase, digamos, de los problemas de Siria a Líbano, pero de ida y vuelta, porque ahora hay milicias libanesas peleando en ambos lados, en ambos bandos de la guerra civil siria, y en ocasiones llevan sus enfrentamientos al propio territorio del Líbano. Entonces, esta guerra está amenazando con crear inestabilidad en la región en su conjunto, pero sobre todo en el Líbano. Ahora, entonces, un presidente como Barack Obama, Premio Nobel de la Paz, uno debería pensar que sus motivaciones para un ataque en Siria entonces no son las que siempre se han sospechado respecto a un interés económico, sino una preocupación real, por más que esté equivocado, sobre lo que está pasando internamente. Bueno, pero hay intereses más amplios que no son necesariamente de orden económico. El gran enemigo de Estados Unidos e Israel en Medio Oriente es Irán, y el gran aliado de Irán en Medio Oriente es el régimen sirio. Si cae el régimen sirio, Irán queda aislado, no tendría ningún régimen aliado en la región, y además quedaría
geográficamente aislado Hezbollah, porque Irán, digamos, abastece a Hezbollah en el Líbano a través de Siria, que está en medio. Si Siria tuviera un régimen de distinta orientación, Hezbollah quedaría aislado. Pero sí creo que Obama es víctima de sus palabras, en el sentido que él trazó esta bendita línea roja con la esperanza de que, entendido el mensaje por parte del régimen sirio, no la iba a cruzar, entendido el mensaje sobre las implicaciones de cruzarla, y por ende Estados Unidos no iba a tener que intervenir, porque a fin de cuentas, si se trata de salvar civiles, ya han muerto más de 100.000, solo 1.500 han muerto por armas químicas, pero habían muerto 99.000 antes. Entonces, pero, o sea que, digamos, pero en esa lógica estamos un poco desviando de lo económico, pero ahí vamos. Obama no tenía la intención, antes de que pasara todo esto, o sea, no es un interés de Estados Unidos de tomar control de Siria. Puede haber un interés de tomar control, pero no por razones económicas. No es todo esto por razones económicas, que hay analistas que sugieren que el precio internacional del petróleo se explica en un 10 a 15% por la crisis de seguridad entre Estados Unidos e Israel por un lado e Irán por el otro, y por la guerra civil siria. O sea, de no mediar estas dos crisis, el precio internacional del petróleo, según estos cálculos, sería 10 a 15% más bajo. Y nadie puede alegar que Estados Unidos, siendo aún hoy en día un país importador de energías fósiles, le convenga un precio más alto. Ahora, los países, además dirán, Rusia y China, que se han manifestado en contra de una posible intervención estadounidense. Hay una variable política, pero hay además, por ejemplo, para China algún interés económico en que eso no suceda. O sea, ¿afectaría de alguna manera a China esa invasión estadounidense o ese ataque, digamos? Digamos, en el plano económico, China era uno de los importadores de petróleo sirio cuando Siria exportaba petróleo. Ahora ya no exporta prácticamente, ¿no? De hecho, importa. Y para importar obtiene créditos de países que muy probablemente no cobrarán esos créditos si cae el régimen, como Irán o Rusia. Para Rusia, Siria sí tiene algún interés económico. Es el principal comprador de armamento ruso en Medio Oriente, y hay una base naval rusa en Siria, la única base naval rusa fuera del territorio de una antigua república soviética. Ok. Ahora, ¿es posible, o se ha hablado en algún medio sobre las posibles consecuencias económicas de un ataque? Es decir, claro, eso implica hablar de cuánto duraría, ¿no? Y especular sobre si Estados Unidos haría un ataque muy rápido, contundente, o si esto podría durar mucho más tiempo. Sí, solo un detalle, la idea de un gasoducto que pase por Siria era algo que interesa más a Europa, de hecho se pasó que a Estados Unidos, ¿no? ¿Por qué? Porque esa sería, digamos, una fuente de abastecimiento para Europa, que está buscando alternativas a Rusia y países aliados a Rusia, que pueden cortar suministros de gas por razones que van desde conflictos económicos con países como Ucrania, por donde pasa parte del gas que eventualmente llega a Europa Occidental, como por razones geopolíticas, como diferencias en torno al conflicto sirio. Entonces, Europa estaba más interesada en ese proyecto, si acaso, que Estados Unidos. Ahora, entonces uno debería esperar un apoyo a Estados Unidos de parte de la mayoría de países europeos. O sea, Francia ya salió a decir de los ejecutivos, pero no necesariamente de los congresos y de la población, ¿no? Como ha sido el caso de Gran Bretaña, donde el Ejecutivo pidió un voto aprobatorio para el uso de la fuerza y el Congreso no se lo dio. Bueno, los ejecutivos siempre son los que deciden al final las guerras, ¿no? Sí, pero en este caso... Bueno, hasta cuando en Estados Unidos el Congreso le ha observado la intención, ¿no? Sí. Bueno, sobre el tema no llegué a responder esa parte de qué tipo de intervención se daría. Creo que el cálculo de Obama, si es que funcionan las cosas como él calcula, es que esta sería una intervención de unos pocos días, con un nivel de destrucción relativamente limitado. El problema es que, como decía von Clausewitz, las guerras siempre se parecen a los planes hasta que se dispara el primer tiro. De ahí en adelante uno nunca sabe si la guerra que está peleando se va a parecer o no a la que uno planeó. Y hay ejemplos históricos de grandes desastres militares por errores de cálculo inicial. El cálculo norteamericano es que para el régimen sirio va a ser menos costoso aceptar el golpe y no hacer nada significativo al respecto para luego continuar con la guerra civil,
que tratar de provocar una escalada dando una respuesta, por ejemplo, a países vecinos como Turquía que apoyan la acción contra Siria. Pero todo depende de cuál sea la respuesta de Siria y de sus aliados. De sus aliados no tengo mayor duda de que no tienen interés en enfrentar a Estados Unidos, pero Siria va a tener que enfrentar a Estados Unidos porque esa no es su prerrogativa, decidir si lo hace o no. La pregunta es cómo responde. ¿Cómo responde? Ahora, en ese primer escenario en el cual hay un ataque rápido y Siria no responde, digamos, a los aliados, ¿no? ¿Qué cosa ganaría Estados Unidos? Básicamente dañar al régimen, o sea, debilitarlo para que la oposición, los rebeldes, les sea más fácil derrumbar al régimen. Creo que Estados Unidos, creo que fue el ministro de Defensa, Hagel, que dijo, los fines son deter and degrade, fueron las palabras que usó. Deter es disuadir al gobierno sirio de volver a usar armas químicas en el futuro. Creo que ese sí es una preocupación legítima, no solo por razones humanitarias, sino porque, las armas de destrucción masiva son el gran igualador para países militarmente más débiles. Estados Unidos no quiere que se vuelva una norma aceptable su uso en combate. Y degradar la capacidad del régimen de usar esas armas en el futuro, suponiendo que no sea disuadido de hacerlo. Pero el tercer objetivo que no se expresa explícitamente es el que tú planteas. Si tú atacas al poderío militar del régimen, vas a cambiar el balance de fuerzas en la guerra civil siria. No lo suficiente, ese es otro cálculo americano que ojalá les funcione porque la alternativa sería mucho peor, no lo suficiente como para que los rebeldes ganen la guerra, pero sí lo suficiente como para que el régimen y los rebeldes se den cuenta de que nadie puede ganarla por vía militar, que hay un empate y que por ende les conviene buscar una solución negociada. Pregunta final. ¿Qué es, en esta parte más militar, qué es lo más probable para ti en este momento? ¿Que Estados Unidos ataque o no ataque? Yo creo que es altamente probable que ataque. El único escenario en el que no atacaría sería que no logre el voto aprobatorio del Congreso americano, y ese escenario en este momento me parece poco probable. O sea, tu escenario es que ataca aún si la mayoría de países en el mundo se oponen en este momento a que lo haga. Exactamente. Bueno, de hecho ya la mayoría lo están haciendo. Por distintas razones. Alemania en circunstancias normales probablemente apoyaría más decididamente la acción, pero hay elecciones en Alemania en 3 semanas. El Ejecutivo británico quería apoyar decididamente y participar del ataque, pero no logró la aprobación de su Congreso. O sea, las razones por las que los distintos gobiernos no apoyan la iniciativa americana varían dramáticamente, pero lo que queda claro es que no hay una mayoría de países dispuestos a pelear con Estados Unidos este conflicto. Obama esperaba ese escenario de diferentes países que no apoyaran su... Digamos, si hubiese sabido eso antes, ¿hubiese sido atrevido en proponer ese ataque? Yo creo que él contaba cuando menos con Gran Bretaña, que jamás le ha dicho no en las últimas décadas a Estados Unidos. Es el principal aliado en el mundo de los Estados Unidos. Y para Estados Unidos es importante el apoyo de sus aliados porque no va a contar con la legitimidad de un voto aprobatorio para el uso de la fuerza del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Si además algunos de tus propios aliados te dan la espalda, ¿con qué legitimidad cuentas para esta acción? Yo creo que por eso fue que decide pedir la autorización del Congreso. Ok, para ir hacia el punto y cerrar con el tema económico. Si es un ataque rápido, 2 días creo que dijiste. Sí, unos pocos días. Unos pocos días. Económicamente uno no debería esperar en el mundo un gran efecto. Te preguntaba antes de la entrevista si eso podría implicar alguna reacción de Rusia o de China, o si simplemente se han opuesto al ataque, pero si Estados Unidos decide atacar, simplemente van a mirar. Van a seguir apoyando al régimen sirio, lo que no van a hacer es pelear sus guerras por él. Pero en todo caso ya tenemos antecedentes de ataques, por ejemplo, a Irak en el pasado, cuando no son ataques con el propósito de derribar al régimen y ocupar el país, como fue el caso de Irak el 2003, cuando son ataques como el que se realizó en Irak el año 98, que es más parecido a lo que va a ocurrir ahora. En esos casos hay inestabilidad, hay turbulencia en los mercados, digamos en las bolsas de valores, como ya hay caídas en Estados Unidos, hay subidas del precio del petróleo, como ya ha subido como unos $5 en previsión de un eventual ataque. El tema es que no se prolongan en el tiempo, son turbulencias y alzas de precios de corto aliento. Ok. Y eso, digamos, ese es el escenario más probable en este momento. Creo que sí. Salvo, como dijiste, que el plan no salga como está en el papel y pase algo más. Bien, Farid, muchas gracias por haber estado acá. De nada. Que te vaya muy bien.
Vamos a la pausa y cuando regresemos vamos a estar con Melvin Escudero, economista del Dorado Investment, para conversar sobre estos signos de reactivación económica y sobre todo sobre el plan de reactivación que lanzó la semana pasada, el segundo plan, el segundo paquete de medidas para reactivar la economía que lanzó el ministro Luis Miguel Castilla. Volvemos.